Buenos días a todos. Les doy la bienvenida a nombre de FELAEN a nuestra primera reunión de este año con el experto. Soy la doctora Raquel Faraji de México, directora de Clínica ENDI, directora de RNC Diabetes Tipo 1, expresidente de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología en 2023 y directora del Diplomado Manejo Óptimo de la Diabetes. Antes de comenzar, les daré algunos mensajes. Por favor, apaguen su micrófono y su cámara. Habrá traducción simultánea. Para ello, pueden elegir en el icono del globo terráqueo el idioma de su preferencia. Al final de la presentación tendremos la sesión de preguntas y respuestas. La mayoría de las preguntas van a ser aquellas recibidas al momento del registro, pero también los invitamos a escribir preguntas en la barra de herramientas del chat. Al final del webinar se expedirán los certificados por la presencia a toda la sesión que nuestro equipo verificará al final. El webinar va a quedar grabado tanto en nuestra página web, Facebook, nuestro canal de YouTube y el canal de ISE, que es la Sociedad Internacional de Endocrinología. A continuación, les presento al doctor José Napoleón Alvarado de El Salvador, quien me acompañará en la coordinación. Muchas gracias. Muy buenos días, respetados colegas. Bienvenidos a nuestro primer webinar del año. Soy Napoleón Alvarado, endocrinólogo, actualmente vocal de FELAEN. A nombre de la Federación tenemos el honor de presentarles al doctor Pablo Ajner, ampliamente conocido por todos ustedes. El doctor Ajner, con formación como médico internista endocrinólogo en el Hospital Militar en Bogotá, fellow en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y maestría en epidemiología. Profesor asociado de la Universidad Javeriana de Medicina, director científico de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Asesor en investigación en el Hospital de la Universidad San Ignacio en Bogotá. El doctor Ajner ha liderado varias organizaciones de prestigio como ACE, GLESMO, ALAD y el Task Force de IDF. Cuenta con numerosos premios, condecoraciones y reconocimientos por su destacada trayectoria tanto nacional como internacional. Dejo con ustedes al doctor Pablo Ajner. Bienvenido, doctor. Quiero agradecer al doctor Alvarado por su amable presentación y también a FELAEN por la oportunidad que me ha dado de estar aquí con ustedes discutiendo este tema de manera virtual. De antemano les pido excusas porque las diapositivas están todas en inglés debido a que aparentemente el público no todo es hispanoparlante, pero sí voy a presentar todo en español. Gracias. El tema que vamos a tratar ahora es un tema interesante y novedoso. Se refiere a los fenotipos que pueda haber en el estado prediabético o de hiperglucemia intermedia, como también se denomina. Como sabemos, la normoglucemia, el estado de normoglucemia en ayunas se define como el de un valor de glucemia por debajo de 100 o de 110 y a 2 horas después de una carga de 75 gramos de glucosa, un valor por debajo de 140. Por otro lado, diabetes la definimos como un valor en ayunas por encima de 125, o sea, de 126 para arriba, y a las 2 horas de una carga de glucosa de 75 gramos, un valor de 200 o más. Entonces, nos queda este intermedio que no es ni diabetes ni es glucemia normal, que es lo que hemos denominado hiperglicemia intermedia, es el término preferido por la OMS y la Federación Internacional de Diabetes, y también llamado prediabetes, especialmente por la Asociación Americana de Diabetes. De hecho, la Asociación Americana de Diabetes considera que la glicemia normal en ayunas es hasta 100 y no hasta 110. Bien, la pregunta es entonces si en este escenario podemos hablar de fenotipos
de prediabetes o de hiperglucemia intermedia. Y lo primero que sale a relucir es el hecho de que hay dos situaciones. Cuando la persona tiene una glucemia en ayunas en ese rango, que es lo que llamamos glicemia de ayuno alterada, o cuando la tiene en ese rango que vemos ahí, a las 2 horas de la carga, que es lo que llamamos tolerancia a la glucosa alterada. Y en ambos casos, probablemente la progresión a diabetes puede ser diferente y quizás se trate de fenotipos diferentes. De hecho, si miramos en este metaanálisis de cohortes, ¿cuál es la progresión a diabetes, la incidencia de diabetes? Ahí ven ustedes al cabo de 1 año, 5 años, 10 años y hasta 20 años en algunos estudios. Y esta es dividido de acuerdo a si la persona tiene a la izquierda una glicemia alterada en ayunas, o en medio si tiene una tolerancia a la glucosa alterada, o a la derecha si tiene ambas anomalías. Y ven ustedes cómo ciertamente la mayor frecuencia de la mayor incidencia de diabetes se observa en aquellas personas que tienen tanto intolerancia a la glucosa como glucemia en ayunas alterada. A los 5 años es de un 50%, uno de cada dos desarrolla diabetes, lo cual es un poco más bajo cuando solamente hay intolerancia a la glucosa, un 39%, y aún más bajo cuando solamente está elevada la glicemia en ayunas. Y fíjense que hay una diferencia importante entre la glucemia en ayunas con el corte a 100 y a 110 miligramos por decilitro. La OMS y la IDF consideran que el corte de 110 es preferible porque identifica personas que realmente están con mayor riesgo de desarrollar diabetes. Y si vamos a la hemoglobina glicosilada, pues también la definición de la ADA de una hemoglobina entre 5,7 y 6,5, ahí ven ustedes, identifica a los 5 años o desarrollan diabetes, la incidencia es del 25%, pero es significativamente más alta si esa hemoglobina está de 6 para arriba. Y por lo tanto, nuevamente, la OMS ha adoptado este valor de 6 como el valor límite para hablar de hiperglicemia intermedia o prediabetes. Y la pregunta es si estos diferentes, llamémoslos fenotipos de hiperglicemia intermedia, responden igual a los cambios en el estilo de vida, es decir, a las estrategias preventivas. Y este metaanálisis nos muestra cómo es diferente la respuesta, la incidencia de diabetes y sobre todo la reducción de la incidencia de diabetes, el riesgo relativo por debajo de 1, cuando se trata del fenotipo de intolerancia a la glucosa aislada, en cuyo caso la incidencia baja como en un 41%, o si se trata del fenotipo de que tiene ambas alteraciones, intolerancia a glucosa y glucemia de ayuno alterada, donde la reducción es todavía mayor del 44%. En el anterior les dije mal, es 31%, y aquí cuando es ambos trastornos se acerca al 50% de reducción del riesgo de desarrollo de diabetes en un lapso que va de 2 a 3 años hasta 6 años. En cambio, aquellos que tienen solamente glicemia en ayuno alterada no tienen una reducción significativa de la progresión a diabetes con los cambios en el estilo de vida. O sea que ya vemos que sí hay diferencias entre los fenotipos, siendo el de glicemia de ayuno alterada, un fenotipo que no pareciera mostrar diferencias en la intervención
en cuanto a incidencia de diabetes. Y de hecho tampoco hay, si se hizo el análisis de subgrupos, tampoco hay diferencia entre la definición de la ADA hasta 100 y la de la OMS hasta 110. En contraste, este otro metaanálisis en que trataron de tomar estudios que solamente hubieran incluido pacientes o personas con glicemia de ayuno alterada y estudios que solamente hubieran incluido tolerancia a glucosa alterada, para ver cuál era la respuesta con intervención de cambios de estilo de vida. Ellos encontraron, no había muchos estudios que se limitaran a uno u otro fenotipo, pero en los estudios de glicemia de ayuno alterada, que es la primera fila, vemos como el 10, casi 11% progresó a diabetes y un 27% reversó hacia la normoglucemia, mientras que los de tolerancia a glucosa alterada hubo mayor progresión a diabetes, un 16%, y hubo una menor reversión a normoglucemia. O sea que aquí pareciera que al revés del metanálisis anterior, pareciera que hubiera una mayor progresión en los que tenían glicemia de ayuno alterada. Cuando evaluaron qué tanto cambiaba la glicemia, pues ahí ven ustedes que cambió en los que tenían glucemia de ayuno alterada aislada, como en 1,5 miligramos por decilitro, que la verdad es desde el punto de vista clínico, no tiene mucho impacto. Mientras que no cambió en aquellos que tenían intolerancia a la glucosa. No encontraron diferencias en la hemoglobina glicosilada y llamativamente tampoco encontraron diferencias en el índice de masa corporal, lo cual sugiere que fueron estudios de bajo impacto. Fueron pequeños y además no fue una intervención que produjera cambios importantes en el peso, que es la clave de estas intervenciones. Finalmente, este metaanálisis, que fue publicado hace relativamente poco, tuvo la diferencia con el anterior de que aquí lo que hicieron fue escoger 4 estudios que hubieran incluido personas con los 2 fenotipos, o los 3 si agregamos el de tener ambos defectos, pero le pidieron a los autores que mandaran los datos por paciente, o sea, individual. Esto tiene un gran poder, este metaanálisis, porque es como si se hiciera un gran estudio a nivel individual de estos 4 que incluyeron. Todos ellos tuvieron intervención de dieta y actividad física. La manera como escogieron sus sujetos para el estudio fue a través de cuestionarios como el de la India o el de Leicester, y esos cuestionarios en algunos casos, luego esos pacientes los llevaron a una prueba de tolerancia para descartar diabetes, pero de todas maneras, como dije antes, se incluyeron todos los fenotipos. Y así lograron encontrar personas con glicemia de ayuno alterada exclusivamente, más de 1,000, con tolerancia a glucosa alterada, aislada, casi 800, y con los 2 defectos, otro tanto. Y lo que encontraron nuevamente es que hubo una reducción del riesgo significativa en los que tenían intolerancia a glucosa, o sea, los que no, digamos que tenían una o aislada, como ven ahí, cuyo reducción del riesgo fue el 35%, o junto con glicemia de ayuno alterada, que fue una reducción del 49%. Pero los que tenían glicemia de ayuno alterada aislada no demostraron una reducción significativa del riesgo, no hubo diferencia. Ahí ven ustedes también entre paréntesis la incidencia por 1,000 pacientes año, que fue, como era de esperar, más alta en los que tenían las dos alteraciones,
pero la diferencia entre el grupo tratado y el grupo control fue significativa. Todos estos sujetos fueron seguidos con una mediana de alrededor de 2 años y medio. Conclusión, tanto los que tienen intolerancia a la glucosa como los que tienen esta, junto con glucemia de ayuno alterada, responden bien a la terapia, a la terapia con cambios de estilo de vida, cosa que no ocurre con los que tienen glucemia de ayuno alterada, que de hecho tienen una menor incidencia de diabetes. Ahora, ¿cómo se explica eso? Bueno, parece que hay diferencias en la fisiopatología. Aquellos que tienen, en todo caso, hay resistencia a la insulina en los casos de prediabetes, pero en el caso de la glicemia de ayuno alterada parece que esa resistencia es más que todo hepática y es severa, mientras que en los que tienen tolerancia a glucosa alterada es más periférica, sobre todo muscular, que se parece mucho más a la fisiopatología de la propia diabetes. Y en cuanto a la secreción de insulina, también hay disminución de la primera fase, está reducida en ambos tipos de prediabetes, pero la fase tardía está alterada en aquellos que tienen ya tolerancia a la glucosa alterada. Nuevamente, parecido a lo que uno ve en diabetes. Y de hecho aquí vemos este estudio interesante porque toma una cohorte de individuos normales con tolerancia normal a la glucosa, los siguieron en el tiempo y lo que ven ustedes ahí es que hubo una incidencia de prediabetes de 2.6% para glicemia de ayuno alterada, 6.1% para intolerancia a la glucosa, pero la gran mayoría, como era de esperar, permanecieron normales. Y lo que evaluaron al cabo de 5 años es qué pasó con el OMA, el de sensibilidad a insulina, que como ven ustedes ahí, hubo mayor reducción en los que tenían eh, glicemia de ayuno alterada, indicando un trastorno más que todo a nivel hepático, como ya se había mencionado, y también de secreción de insulina había una disminución. Esto para aquellos que desarrollaron glicemia de ayuno alterada, pero para los que desarrollaron intolerancia a la glucosa, hubo más un tema periférico, de resistencia periférica, se bajó la sensibilidad periférica y hubo una pérdida de producción de insulina compensatoria como fenómeno secundario. Entonces, pareciera que son dos fenotipos que tienen una fisiopatología diferente y un desenlace diferente. Nosotros hicimos un estudio de prevención cuasi experimental en 2 ciudades de Colombia, Barranquilla y Bogotá. Lo que hicimos fue tamizar los pacientes con el FIN-RISC y separarlos en aquellos que tenían, los invitamos luego a una prueba de tolerancia a la glucosa, no todos la tomaron, un poquito más de la mitad, y esos que hicieron su prueba, los dividimos en aquellos que tenían diabetes no reconocida, los que tenían intolerancia a glucosa y los que tenían tolerancia normal o glicemia de ayuno alterada, y a los que tenían intolerancia los metimos a un programa de prevención de diabetes. No voy a detallar el tipo de programa. eh, Aquí lo pueden ustedes ver, es un programa eh, adaptado del que se usa en Estados Unidos, que resultó bastante viable y que mostró también que aquellos que tomaron el programa y que perdieron peso, perdieron casi 4 kilos en promedio, lo cual no estaba mal. Pero lo que quiero mostrar es esto, qué pasó con su estado de prediabetes. Entonces, los que tenían tolerancia normal a glucosa, la incidencia de diabetes fue de 6.6% y hubo una progresión sobre todo a glicemia de ayuno alterada. Los que tenían glicemia de ayuno alterada, pues también progresaron, pero hubo una cantidad importante del 40% que no cambió,
o inclusive que regresó a lo normal, cifra que fue similar también en los que tenían tolerancia a la glucosa alterada aislada. También alrededor del 40% eh, se reversaron a lo normal. Pero en ellos sí hubo una progresión mayor en los que tenían tolerancia a glucosa alterada. Y luego los que tenían ambos trastornos, ya fue menos el porcentaje que regresó a la normalidad, hubo un mayor porcentaje que avanzó. Y como ven, respecto a la incidencia de diabetes, fue mayor en el grupo con intolerancia a la glucosa, con o sin glicemia de ayuno alterada. O sea, es el grupo de mayor riesgo para desarrollar diabetes. Esto pues estamos viéndolo también en nuestro medio. Ahora, esto es teniendo en cuenta estos dos fenotipos, pero ¿podría uno separar las personas con prediabetes por conglomerados, como se ha visto recientemente en personas con diabetes tipo 2, lo que se llama en inglés clusters, que es una técnica de análisis estadístico que metiendo una serie de variables hace una especie de, digamos, revuelto para ver si al final salen subgrupos que tengan características diferentes. Y sí, efectivamente, en este estudio de Alemania metieron esas variables que ven ustedes ahí, relacionadas con secreción de insulina, sensibilidad a insulina, grasa visceral y subcutánea, inclusive un puntaje poligénico, y pudieron separar 6 conglomerados, 6 clusters. Como ven ustedes, el 1 y el 2 son de muy bajo riesgo. El 3 predomina las fallas de célula beta. El 4 es de bajo riesgo, donde predomina la obesidad. Y el 5 y el 6 son ya trastornos de alto riesgo. El 5 con resistencia a insulina y hígado graso. Y el 6 con grasa visceral aumentada y con tendencia a la nefropatía. El problema es que si uno trata de distinguirlos, no es tan fácil. Aquí vemos la frecuencia de las diferentes alteraciones en la tolerancia a la glucosa o en la glicemia de ayuno. Vemos que donde más hay trastornos es en el grupo 3, donde hay falla a la célula beta, como era de esperar, y en el grupo 5, que hay resistencia a la insulina e hígado graso. Y este es el seguimiento en estos sujetos y se vio como era de esperar, el grupo 3 y el grupo 5, que son los que tienen más resistencia a insulina y falla de la célula beta, pues fueron los que desarrollaron más rápido la diabetes. A la izquierda y a la derecha, cuando miramos la microalbuminuria, ahí fue cuando se llamó la atención que el grupo 6 tenía una mayor frecuencia de, de aparición de microalbuminuria y por eso es un grupo que llama la atención como de mayor riesgo renal. Esto se reprodujo en una cohorte de Whitehall y se vio más o menos lo mismo, o sea, progresión a diabetes más que todo el grupo 5 y el grupo 6 y también el grupo 3 de falla de célula beta. La aparición de enfermedad coronaria, de enfermedad cardíaca, fue notoria más que todo en el grupo 5, que tenía hígado graso y resistencia a insulina, y la supervivencia general fue menor en el grupo 5 y el grupo 6. Entonces sí parece que los clústeres identifican personas que evolucionan peor o mejor eh, a lo largo de su eh, estado de prediabetes. En el NHANES hicieron lo mismo, trataron de ver clústeres y con un análisis parecido, igual identificaron 6 clústeres, pero igual que en el anterior, no les mostré esta gráfica, pero aquí lo que estamos viendo es que tratar de identificar cada clúster en el consultorio, en la clínica, muy difícil, porque
se superponen, como ven ustedes ahí. Toca como decir, bueno, el que es más obeso tiene hígado graso, pareciera tener más resistencia a la insulina, con criterios clínicos de pronto prestarle más atención, pero no es fácil porque las características, muchas de ellas no las medimos en la práctica clínica. Ellos identificaron estos 6 clústeres, ellos más que todo miraron cuál era la progresión a hipertensión y a decaída, a disminución de la tasa de filtración glomerular, y encontraron unos grupos que tenían mayor probabilidad de desarrollarlo. Eh, Inclusive lo volvieron aún más complejo, le metieron más variables, todas estas que ven ustedes ahí, y lo que llegaron a la conclusión es que con el modelo clínico, em, la, el que más progresó fue el clúster 3 de resistencia a la insulina, parecido a lo que encontraron en el grupo anterior, el alemán. Y como les digo, lo volvieron más complejo con todas estas variables y encontraron que el que progresaba más a diabetes era el que tenía el grupo catalogado como disglicemia, en personas mayores, que era caracterizado por mayor nivel de hemoglobina glicosilada y de glicemia de 2 horas poscarga, que pues teóricamente debería esperarse que ocurriera, que hubiera más desarrollo de diabetes. La pregunta es, ¿y todas esas variables adicionales mejoran la identificación de individuos con mayor riesgo de desarrollar diabetes y con mayor riesgo de nefropatía? Pues aparentemente por lo menos sí identifica a aquellos que están protegidos. Sí coinciden las dos formas de hacerlo con los dos modelos, y identifican este grupo que es resistente a la insulina y que tiene disglucemia, hemoglobina más alta, glicemia 2 horas poscarga más alta, y son mayores. Esas personas tienden a tener una mayor incidencia de diabetes y en menor tiempo. Y finalmente, en el Diabetes Prevention Trial, el DPP, hicieron lo mismo, trataron de identificar clústeres, también usando en este caso variables clínicas, como las que ven ustedes ahí en la línea de arriba: edad, índice de masa corporal, cintura, glicemia en ayunas, hemoglobina glicosilada, triglicéridos y colesterol HDL. Y nuevamente encontraron estas 5 clústeres. Como ven ustedes ahí, el clúster de personas protegidas y mayores, con mayor edad, el de dislipidemia, que tenía más triglicéridos y HDL más bajo, que se parece mucho al de personas con síndrome metabólico, el resistente a la insulina, que siempre resalta como el que tiende a evolucionar más hacia diabetes y que generalmente tiene la glicemia más alta, la hemoglobina más alta. Y por último, y está el joven protegido, que estas personas no tienen casi riesgo, y está el que tiene alta adiposidad y curiosamente también parece estar protegido. Ahora, este que se parece al síndrome metabólico, pues podría constituir uno de los fenotipos. Acuérdense de la definición del síndrome metabólico, esta es la del doctor Riven, que fue el que describió el síndrome X. Eso ha evolucionado. Él usaba el CLAMP, luego se acordó en la IDF que usáramos la cintura para identificar personas con resistencia a la insulina, y tenemos ahora el armonizado. Y en todas estas definiciones, un componente que puede o no estar es el de tener una glicemia en ayunas de 100 o más, o sea, la definición de la ADA. Ahora, recientemente se ha querido incluir también el hígado graso de origen metabólico. Entonces, la pregunta es si el síndrome metabólico, como está actualmente descrito, podría constituir un fenotipo de prediabetes adicional, llamémoslo así, con alto riesgo cardiovascular, y parece que sí. Las personas
que tienen síndrome metabólico tienen una mayor frecuencia de infarto, como ven en este metaanálisis, y hay varios ya bastante viejos, publicaciones viejas que demuestran lo mismo. Y aquí vemos en personas con enfermedad cardiovascular cómo el síndrome metabólico aumenta el riesgo hasta en un 40% casi, independiente de la definición que se use para el síndrome metabólico. Luego sí, el síndrome metabólico como una manera de identificar personas con prediabetes puede significar un fenotipo de mayor riesgo cardiovascular. Y aquí ven cómo en este estudio que les acabo de mostrar, la glicemia mayor de 100 y el colesterol bajo fueron los que tuvieron el mayor riesgo de muerte por cualquier causa. El más alto de muerte por cualquier causa fue la glicemia mayor de 100 y también muerte cardiovascular con colesterol HDL bajo. Y en cambio, de nuevo, curiosamente, el índice de masa corporal alto en el síndrome metabólico pareciera ser un factor protector, pero quizás tiene que ver con el lugar donde está distribuida la grasa corporal. Bueno, eso es lo que podemos dilucidar respecto a fenotipos en prediabetes. Y ahora tenemos este nuevo reto que es esta glicemia a la hora que han propuesto varios investigadores, incluyendo Jaco Tomileto y el doctor Berman, que es no esperar las 2 horas, hacer una glicemia poscarga a la hora y aparentemente esa glicemia poscarga mayor de 155 identifica personas que de acuerdo con esta revisión relativamente reciente, personas que están eh, con mayor riesgo de desarrollar diabetes y también mayor fenotipo cardiovascular, es decir, con mayor riesgo de tener eventos adversos de tipo cardiovascular. O sea que será un nuevo fenotipo, el de la hora, o va a reemplazar el de las 2 horas. Hay todavía muchos interrogantes que no se han respondido, pero yo creo que por ahora con esto es suficiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Ashner por una excelentísima presentación que nos deja con muchísimas preguntas y vamos a iniciar con aquellas que fueron mandadas de manera anticipada. La primera para el doctor Ashner son las complicaciones micro y o macrovasculares descritas en las personas con prediabetes relacionadas a la disglicemia o son producto de los fenómenos fisiopatológicos presentes en el síndrome de resistencia a la insulina. Y en concordancia a la pregunta anterior, ¿es suficiente los cambios de estilo de vida más metformina para el manejo de la prediabetes? Y esta pregunta nos la hace el doctor José Paz de Perú. Muchas gracias, doctor Ashner. Bueno, preguntas, primero saludarlos en persona y considero preguntas bien importantes. Con relación al tema de las complicaciones, en realidad las microvasculares se habían limitado o se habían asignado fundamentalmente a la aparición de diabetes. En el DPP sabemos que estas personas con prediabetes, con intolerancia a la glucosa, también mostraron retinopatía, pero fue una retinopatía que no progresó y básicamente era una retinopatía incipiente no proliferativa, o sea, presencia de microaneurismas. Sin embargo, como vieron ustedes, también hay en unos subgrupos o fenotipos una mayor predisposición a la aparición de microalbuminuria. ¿Qué tanto eso significa que se vaya a desarrollar una complicación de microangiopatía que termine produciendo incapacidad? No lo sabemos o que requiera tratamiento.
habría que hacer una observación de mayor tiempo, pero eh, sí existe esa posibilidad. Lo de la complicación macrovascular, estoy de acuerdo con quien hizo la pregunta en que tiene que ver con otras características asociadas en estas personas, quizás muchas asociadas al síndrome de resistencia a la insulina, es decir, al síndrome metabólico. O sea que en el síndrome metabólico no solamente tenemos la glucemia elevada, tenemos también obesidad visceral, que sabemos es un factor de riesgo muy importante, tenemos presión arterial alta, tenemos un colesterol HDL bajo, luego hay otros factores que probablemente influyen en el mayor riesgo cardiovascular, no solamente la disglucemia. Excelente. Muchísimas gracias. Voy a pasar a una de las preguntas del chat y esta es, ¿cuál sería la mejor estrategia para identificar personas que se beneficiarían de un programa de prevención en diabetes tipo Bueno, 2? ustedes vieron que el tratar de identificar fenotipos en estos clústeres como los... Mm. Hola, parece que el doctor Ashner está teniendo un problema con su conexión. Vamos a darle unos minutitos para que la retome. Mm. Interesantísimo lo que nos mostró de sus grupos en Sí, interesante. Colombia. Recordemos que este término de prediabetes sigue siendo también controversial. Desde 1970 que se viene mencionando el tema, han habido diferentes opiniones, diferentes definiciones. Sin embargo, pues tiene que ser como un llamado de atención, ¿verdad? Un llamado de alerta para los pacientes que obviamente no califican como que son diabéticos, pero ya tienen factores de riesgo asociados que al final pueden progresar a diabetes o complicarse con complicaciones metabólicas. Entonces sigue siendo interesante. Vamos a darle un tiempito de espera al doctor Ashner, tal vez puede Creo solucionar que ya está aquí sus con problemas. nosotros. Ok. Buenísimo. Doctor Ashner, ¿quiere que le repitamos la pregunta? No, bueno, estaba contestando la de cómo identificar a estas personas y les decía que por lo menos sí vale la pena identificar quiénes tienen intolerancia a la glucosa, sea aislada o combinada con glicemia de ayuno alterada, porque son los que se van a beneficiar de un programa. En el ámbito clínico de consulta y sobre todo hospitalario, son personas que andan por ahí sueltas, eh, derivadas de pruebas de tolerancia que se han hecho para diagnosticar diabetes y en las cuales se ha visto este grupo que, repito, en principio no se le hace nada. Deberíamos tener en los centros donde atendemos a personas con diabetes o en clínicas inclusive de obesidad o de hipertensión o deberíamos tener disponible un programa de prevención de diabetes tipo 2. Como les mostré muy someramente, son viables estos programas aún en nuestro medio y deberíamos tenerlo a disposición. Y todas las personas que resulten con intolerancia a la glucosa al investigar diabetes deberían pasar a ese programa. Inclusive personas que tengan hemoglobina glicosilada de 6 o más también deberían pasar a ese programa. Ya en la población general, o sea, si uno quiere implementar un programa de detección de personas con glicemia intermedia, hiperglicemia intermedia o prediabetes, lo más práctico sería aplicar el FINRISC.
Ya lo hemos validado para Latinoamérica. La validación que hicimos fue cambiar los cortes para la cintura adaptados a nuestra población, 90 en mujeres y 94 en hombres. Y con esa modificación, el FINRIS detecta aquellas personas que deberían hacerse una prueba de tolerancia o una hemoglobina glicosilada para, repito, ver si vale la pena ingresarlas al programa. Solo una nota de precaución con relación a la metformina. Primero que todo, la metformina, como es usada usualmente en dosis muy bajas de 850 miligramos una vez al día, no ha demostrado prevenir la diabetes, no ha sido utilizada en ninguno de los estudios de prevención. Si se fuera a usar, sería en la dosis mayor de 1 gramo o más. Y en esos casos, por lo menos en el DPP, se vio que aquellos que respondían realmente eran las personas más jóvenes y más obesas. Las personas mayores y sobre todo con grados menores de obesidad no demostraron tener una mejor respuesta a la metformina y definitivamente no reduce la incidencia de diabetes en la forma como lo hace los cambios de estilo de vida. Si realmente queremos cambiar la historia natural de la prediabetes, tenemos sí o sí que inducir cambios de estilo de vida y si le quieren agregar metformina, en mi opinión, es como enmascarar un poco el momento en que la glicemia se vaya elevando, pero no cambia, en mi opinión, la historia natural de la prediabetes. Ok, gracias doctor por la respuesta. Tenemos otra pregunta de la doctora Mercedes Silva de Uruguay, también en relación a fármacos. Ella menciona que si se han estudiado otros antidiabéticos orales aparte de la metformina para el eventual tratamiento farmacológico de la prediabetes. Bueno, estudiarlos en un programa de prevención no, pero sí se ha visto en estudios utilizando, por ejemplo, los agonistas de GLP-1, que aquellos con intolerancia a la glucosa, ninguno progresó a diabetes. Sin embargo, debemos poner en la balanza el riesgo y el beneficio de dar un medicamento en un grupo de personas que en principio no están realmente enfermas y dar un medicamento que puede tener efectos adversos. Y los GLP-1, el principal efecto adverso es al bolsillo, por lo costosos que son. Yo diría que hay que considerar el riesgo versus el beneficio de evitar diabetes, porque no se ha demostrado todavía que el tratamiento, el manejo de estos pacientes en esta etapa en forma intensiva con medicamentos cambie la historia natural y evite una mortalidad prematura. Eso no se ha demostrado. En cambio, cuando el momento en que comienza la diabetes, ahí sí pareciera que el intervenir en forma intensiva evita la progresión a complicaciones y muerte prematura. Si uno tiene un paciente con prediabetes o hiperglucemia intermedia y lo tiene en observación y lo tiene tratando de inducirle cambios en el estilo de vida, lo ideal es que no progrese a diabetes, pero cuando progrese vamos a detectar el momento preciso y ese es el momento oportuno para empezar a dar medicamentos antidiabéticos y tratar de detenerlo en ese estado, porque se ha demostrado que así en esas condiciones no va a desarrollar complicaciones ni va a desarrollar muerte prematura. Excelente, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta aquí del chat y es si tiene alguna utilidad en la clínica diaria utilizar el índice OMA. O sea, es algo que debemos de hacer, utilizar el índice OMA y nos lo pregunta la doctora Imperia Brakovich, que Pues organizó este seminario. Muchas gracias. es una pregunta eh, interesante, yo diría capciosa,
porque ya vimos que el OMA fue utilizado para establecer los diferentes clústeres, pero en la práctica vemos que hay mucha superposición en los resultados del OMA-IR y del OMA-beta entre los diferentes clústeres, o sea que no es una forma de distinguirlos claramente. Y por otro lado, pues el OMA debe ser validado en cada sitio donde se lleve a cabo para establecer el punto de corte. El OMA sirve para decir que una persona tiene más resistencia que otra o tiene menos función de célula beta que otra, pero no para hacer un diagnóstico del estado de la célula beta o del estado de la resistencia en un individuo mediante puntos de corte. Eso tiene que ser validado localmente. Y la mejor forma de de medir el OMA de resistencia a la insulina es medir la cintura. Si la cintura está por encima del punto de corte, si hay obesidad abdominal, seguro que el OMA-IR va a estar bastante alterado. Y obviamente, si eso se acompaña de una hiperglicemia importante, pues es porque la célula beta está fallando y por lo tanto el OMA beta también va a estar alterado. Excelente. Ok, otra pregunta, doctor. ¿Con qué frecuencia se deberían realizar las pruebas diagnósticas en prediabetes y si es recomendable hacerlas en niños? Perdón, no entendí bien con qué frecuencia qué. Realizar pruebas diagnósticas en el tamizaje de prediabetes y si es recomendable hacerlas en niños. En niños, no. Eh, salvo en los niños que actualmente están apareciendo con mayor frecuencia con obesidades muy marcadas, y estamos hablando de niños adolescentes, no niños prepúberes. En niños adolescentes, o mejor dicho, en adolescentes, eh, eh, debemos sí considerar la posibilidad de que haya un estado prediabético o de hiperglucemia intermedia cuando hay una fuerte historia familiar. No tenemos un fin risk ajustado para estas edades, pero sí deberíamos considerarlo cuando hay antecedentes familiares. En adultos, deberíamos tener a la mano el FINRIS para aplicarlo al menos una vez a personas que creemos que pudieran ya estar en alto riesgo, antes quizás de hacerle pruebas de sangre, le hace hemoglobina glicosilada y o glicemia en ayuno, que ya vimos que por sí sola no identifica el riesgo en su totalidad y que podría conducir a una prueba de tolerancia. Al menos una vez, repito, y si hay alguna anormalidad, inclusive en el peso, si hay obesidad, si hay antecedentes familiares, esa persona sí o sí debería al menos tratar de perder peso y de ahí en adelante, según el riesgo, según qué tan alto es, habría que considerar la tamización más frecuente, digamos, cada año o cada 5 años, pero la persona debe estar ya, como decimos, advertida en el sentido del dicho de que soldado advertido no muere en guerra, paciente advertido no debería desarrollar diabetes. Hay muchas preguntas que quieren pues más o menos saber lo mismo. ¿Deberíamos cambiar los valores bioquímicos para definir hiperglicemia intermedia? O sea, ¿deben mantenerse? ¿Deben disminuir para tener una ventana de intervención más temprana? Otra pregunta es si la glicemia en ayunas es altamente variable y no es infrecuente encontrar en pacientes prediabéticos por hemoglobina glicada A1C más de 6 con glucemia en ayunas entre 90 y 100. ¿Y no será que el valor de glucemia en ayunas también se debe bajar a 90, que, como se usaba hace 75 años? Otra pregunta es, ¿cambia entonces el diagnóstico de prediabetes a glucosas mayores a 110 y hemoglobina glicosilada mayor a 6? ¿O están por aceptarte estos criterios? De Georgina Girbao. Hay como muchas preguntas que están, ¿debe de cambiar los Ok. criterios o no deben de cambiar los criterios? Bueno, primero que todo, recuerden que el criterio de intermedio es entre lo que llamamos diabetes y lo que llamamos normal.
Luego, si lo vamos a cambiar, tenemos que cambiar el criterio de lo que llamamos diabetes o cambiar el criterio de lo que llamamos normal, porque es ese intermedio. Ahora, entre más bajemos el punto de corte, la prueba se vuelve más sensible, pero menos específica. Y esto significa que si bajamos el punto de corte de la glicemia en ayunas o cualquier otro, vamos a tener más gente con el diagnóstico presuntivo, porque recuerden que esto en principio pues es una prueba hasta cierto punto de tamización, hacer la primera evaluación con glicemia en ayunas, pero si la bajamos el punto de corte, repito, vamos a tener mayor sensibilidad, pero vamos a tener un montón de gente con falsos positivos, lo cual no solamente genera eh, problemas para la persona, sino también para el sistema, porque Claro. no vamos a estar en capacidad de manejar a todas estas personas, repito, con falsos positivos. Luego yo diría que para aprovechar mejor los programas de prevención, sobre todo en nuestro medio donde no tenemos los recursos, apenas ahora estamos comenzando a desarrollar programas de prevención en algunos lugares. No podemos meter a todo el mundo, tenemos que escoger a aquellos que más se van a beneficiar y esos son las personas que tienen intolerancia a la glucosa medida por una prueba de tolerancia o de pronto quizás aquellos que tienen hemoglobinas de 6 para arriba. Em, Esto hace que sea más, se aproveche mejor, repito, los programas de prevención, que ya es hora de que empecemos a montar en todas nuestras instituciones. Hay otra pregunta, doctor, del doctor Cristóbal Campos de Chile acerca de los suplementos como una alternativa a intolerancia a la metformina. Menciona en específico el inositol. Vuelvo y repito, intolerancia a la metformina para el paciente es una buena cosa porque entonces no se la dan, porque no creo que la metformina realmente cambie el curso de la prediabetes. Y suplementos, aparte de la metformina, pues no han sido realmente probados. Hay un compuesto que usaron en Japón, que es un producto natural, ahora no recuerdo el nombre, que demostró también una menor incidencia de diabetes. Em, no sé si se consigue o toca ir hasta Japón o si toca ser japonés para que funcione, pero en principio no hay productos que vayan a reemplazar la dieta y el ejercicio. Perder peso, perder al menos 5 kilos o el 5% del peso corporal es fundamental para lograr disminuir la incidencia de diabetes. Eso se demostró en el estudio de EPP, en el DPS, en el estudio de la India, en varios estudios se ha demostrado eso. Cambios en el estilo de vida, fundamentalmente perder al menos 5 kilos o 5% del peso corporal es la clave para el éxito de la estrategia de prevención. Y obviamente lograr un peso normal o casi normal, pues eso sí cambia la historia natural. Eso junto con ejercicio que más que todo ayuda a no reganar peso. Bueno, volviendo o redundando en todo esto, hay muchas preguntas sobre medicamentos alternativos que no sean metformina y bueno, hablando de análogos de GLP-1, inhibidores de SGLT2, otros medicamentos que ayudan a bajar de peso. ¿Cuál es su opinión o la opinión en cuanto a pioglitazona, por ejemplo, para esta situación que no ayuda a bajar de peso, pero sí ayuda a disminuir la resistencia a la insulina? Si nos pudiera comentar sobre, en general, de farmacología. Hay estudios de prevención de diabetes con acarbosa, con tiazolíndiona en mujeres con diabetes gestacional. Todos funcionan en cuanto digamos, afectar la fisiopatología, pero no modifican la historia natural. Es que lo que uno busca es algo que
evite la diabetes y no tenga que mantenerse permanentemente. Claro. Y cuando se suspenden todos estos medicamentos, vuelve a reaparecer el riesgo. En cambio, si una persona logra esa llama divina que lo logre hacer cambios en el estilo de vida, que logre perder peso y que logre mantener un peso cercano al normal o normal y aumente su actividad física, eso sí a largo plazo va a redundar en un beneficio. Recuerden que en esos estudios el 50 o más por ciento de los pacientes, uno de cada dos, logró evitar progresión a diabetes y si se mantuvo por más tiempo digamos, prevención se mantiene. Luego, eso es lo que hay que insistir. Si le quieren agregar cualquier hierba, la pueden hacer más que todo por efectos del placebo, pero francamente, en mi opinión, lo clave son estos cambios en el estilo de vida, que son los más difíciles y para los cuales tenemos que entrenar personas que manejen ese programa. Yo los llamaría cambiólogos de estilo de vida y tenemos que formarlos. Nosotros mismos tenemos que volvernos Ah, cambiólogos de estilo de vida. Sí, yo les digo a los pacientes que, bueno, el asunto es que viven con esto y siempre hay que luchar contra eso haciendo ejercicio y cuidando la alimentación, pero es que es una lucha constante el cambio de estilo de vida. y sí, siempre se está buscando como el fármaco o el suplemento milagroso, ¿verdad? Lo que dice el Sí. doctor es bien importante. Lo principal son los cambios en el estilo de vida. De pronto ¿Quieres ahora hacer? Super Gregorio podría hacernos el milagro. Ok, la doctora Magali Amigorena de Argentina pregunta que si existe alguna relación entre la cortisolemia y la prediabetes y si hay alguna, y si la medicación tendría algún papel o impacto en esta relación. Bueno, es interesante la observación porque efectivamente hace un tiempo, sobre todo un profesor sueco cuyo nombre ahora no recuerdo, propuso la idea de que el síndrome metabólico era un tema relacionado con una desadaptación o una mala función del ritmo circadiano y que de hecho era un cuadro muy similar al Cushing, inclusive en sus características fenotípicas. De ahí a hacer alguna intervención en el eje de cortisol, pues eso realmente no se ha demostrado. Eh, es posible que haya un componente no necesariamente hipercortisolismo, pero sí de modificación del ritmo circadiano del cortisol, quizás relacionado con el estrés, pero repito, no que yo sepa se haya demostrado que una intervención como la que se hace en Cushing vaya a redundar en una menor progresión a diabetes y de ninguna manera reemplaza los cambios de estilo de vida. Perdonen que insista en eso. Voy a hacer una última pregunta que cambia un poquito el tema, pero ¿cuál sería la mejor herramienta para fenotipificar a los pacientes con hígado graso? ¿Elastografía o resonancia? Y nos la pregunta la doctora Perla Carrillo de México. El propio hígado graso se sospecha a través de los cambios metabólicos, como ya conocemos en la nueva clasificación, la presencia del síndrome metabólico, de característica del síndrome metabólico, es lo que determina si hay hígado graso de origen metabólico y se debe sospechar y probablemente basta con eso cuando hay un aumento de grasa visceral, es decir, un aumento del perímetro de cintura. Seguro que hay hígado graso. De ahí a definir qué consecuencias puede tener, bueno, podría ayudar el medir las enzimas y las plaquetas para calcular el índice de Cuatro. fibrosis, eh,
que podría en un momento dado llevarnos ya a pruebas más específicas como elastografía y ver si hay realmente ya cambios fibróticos. Pero el propio hígado graso basta con saber que hay obesidad abdominal, con seguridad que eso significa que tiene hígado graso y, y ver si hay componentes del síndrome metabólico para pensar que sea de origen metabólico. De lo contrario, también averiguar obviamente por el consumo de alcohol para ir al otro lado hacia el origen alcohólico. Lo demás es ya para ver la gravedad del hígado graso y hasta dónde está ya evolucionando hacia fibrosis y pues bueno, en última instancia evolucionando hacia cirrosis. Muchas Ok, gracias, doctor. gracias, doctor. Hay muchas más preguntas, pero creo que en relación al tiempo, pues quedarán pendientes para un futuro evento. A nombre de FELAEN, pues queremos agradecer al doctor Pablo Achner su destacada participación, excelente participación, doctor. Estamos seguros que los conocimientos compartidos este día serán de mucho beneficio en nuestra práctica clínica y esperamos contar con su participación nuevamente en un futuro muy cercano. Nuevamente, gracias, doctor. Agradecer también a todo el directorio de FELAEN, en especial a Imperia y Pilar, que son los motores, ¿verdad? Que siempre están pendientes y dedicando enteramente su tiempo. Al equipo técnico por su dedicación, tiempo en la realización de estos eventos, que sin duda ya tienen un rating ganado no solo en América del Sur, América del Norte, Centroamérica, sino que en el Caribe, incluso en algunos países de otros continentes. Queremos hacerles una atenta invitación a estar pendientes de las publicaciones digitales de los próximos eventos. Vienen temas muy interesantes, muy novedosos. Y el próximo evento será el 29 de marzo, donde el doctor Simón Barquera de México estará tratando el tema de obesidad. Él nos va a compartir la situación actual en Latinoamérica y la experiencia que se tiene en México en el manejo de esta. Así que quedan cordialmente invitados para el próximo evento el 29 de marzo. Pueden consultar las redes sociales, donde van a encontrar mayor información al respecto. Recuerden que es necesario para inscribirse para poder participar en el evento y pueden mandar sus preguntas, al igual que en esta ocasión, en forma anticipada. Nuevamente muy agradecidos por su participación. Esperamos que tengan un feliz fin de semana y nos vemos en el próximo evento. Gracias. Feliz día.